que 4 partidos seguidos y no están en casa y siguen ganando, siguen encontrar cómo ganar esos partidos. Y también te quería saber de Jordi y Diego Gómez no van a poder jugar contra Cincinnati. Si puedes hablar de la pérdida de esos dos jugadores grandes. Gracias. Bueno, empiezo por lo último. Sí, evidentemente ellos estaban al límite con las amarillas. La de Diego creo que fue una amarilla correcta porque no dejó jugar. La de Jordi me parece que una amarilla que totalmente injustificada porque no hizo nada, es simplemente un full. Y ninguno de los dos va a poder estar contra Cincinnati. Eh, y trataremos de reemplazarlo como siempre hacemos de la mejor manera. Respecto al equipo, creo que dentro de la tónica de los últimos partidos, serio, laborioso, bien cuando tuvimos que retroceder, muy certero cuando pudimos atacar. Partido, la verdad que complicado, difícil, con mucha presión externa entre cada jugada dudosa, pero me parece que muy valioso el triunfo que logramos. Next question, José. Gracias, Rafa. Don Gerardo, buenas noches. Hola, También tengo José. un par de preguntas para usted. La Bien. primera, con respecto al juego de su medio campo hoy, 1 o 2 toques en varias ocasiones, la fluidez que le dio al juego realmente era muy atractivo y quisiera que nos pudiera elaborar un poquito en cuanto al trabajo que se ha realizado en ese aspecto. Y la segunda, quería consultarle sobre cómo ha monitoreado el cuerpo médico de Inter Miami y el cuerpo técnico las molestias que han reportado sobre Messi y tomando en cuenta que ustedes no corren riesgos con él, si existe algún nivel de preocupación por lo que pueda significar que juegue si no está al 100%. Gracias. Perdón, ¿con Messi, con quién otro me dijiste? No, solamente con Messi, pero Bien. sí. Bueno, nosotros, nuestro kinesiólogo es kinesiólogo de la selección argentina también. Cuando tenemos algún caso como este, hablamos con él. El- yo creo que en ese sentido tenemos la comunicación adecuada, sobre todo teniendo en cuenta que la Copa América para Argentina recién está empezando, ¿no? Así que cuando es necesario, la comunicación es permanente. En el caso de la mitad de la cancha, bueno, yo creo que hay dos cuestiones que tienen, o sea, hay una consecuencia de ser más prolijo en la salida y de tener mejor circulación. Atacamos mejor y le otorgamos al rival pocas posibilidades de ir al espacio, que era uno de los déficits que nosotros teníamos, de que nos agarraban en contragolpe por una mala decisión en un pase, por una mala circulación. Hoy creo que es al revés, cada buena circulación que nosotros tenemos, que son muchas, terminan en una situación de gol, lo estamos haciendo bien, estamos circulando muy bien, estamos muy precisos. Y bueno, la verdad que nos pone muy feliz porque todo esto trae como consecuencia de que todo el equipo está en condiciones de defender y en función de la variabilidad que tenemos en los goleadores de cada partido, también es un equipo donde todos los jugadores están comprometidos con el ataque, ya sea en juego, ya sea en balón parado. Michelle. Dos más. Una, quería preguntar sobre Fede Redondo, que no estuvo, cómo él está, si está lesionado, qué pasó con él. Y también quería saber de tu punto de vista, ¿cómo viste los dos goles? Gracias. Bueno, desde mi punto de vista, los goles tienen que ver con lo que contestaba antes, a una buena circulación, a una buena salida, con fluidez y juego a 2 toques, ir por banda, terminar por dentro, eh, pasaje de los laterales. Bueno, la verdad que eh, los dos goles fueron muy bonitos, y sobre todo con diferentes intérpretes, ¿no? En el caso de Fede, terminó el partido de Nashville un poco cargado.
era lógico porque él hacía bastante que no completaba un partido. Teníamos en la cabeza que era muy posible que en el partido de hoy eh, fuese al banco, porque era un riesgo hacerlo jugar 3 partidos en una semana. Habida cuenta que él terminó con una cierta fatiga y lo manifestó, optamos porque ni siquiera vaya al banco, porque después en un partido de estas características probablemente lo hubiéramos utilizado y probablemente hubiéramos cometido un error. Entonces, tenemos la expectativa de que mañana entrene con normalidad y que pueda estar apto para el partido del sábado. Gracias. José. En la misma línea, don Gerardo, de Fede, salió dentro de la lista de Argentina como un reservado. Disculpe mi ignorancia. ¿Qué significa eso para Inter Miami? ¿Va a viajar con la selección a los Juegos Olímpicos o se va a quedar? Y la segunda, nuevamente sobre el medio tiempo, me llamó mucho la atención la forma en la que ingresó Yannick Bright, también muy fino con sus pases. ¿Esa es parte de la evolución que ustedes están viendo? Sí, y además lo que notamos también es que el equipo no se resiente cuando Busquets va a completar la línea de 4 y también seguimos teniendo buena salida defensiva, la mejoramos inclusive con la presencia de él, tiene mucho oficio para jugar en ese lugar, le da mucha tranquilidad a Yannick, lo sabemos usar y él es muy inteligente para girar, para jugar a 2 toques, para salir por el lado opuesto, la verdad es que nos está dando muy buenas respuestas. En el caso de Fede, bueno, que está en la lista de reserva, significa que eventualmente si Argentina tiene algún problema con estos 18 jugadores, el jugador está informado de que pueda ser llamado. Los Juegos Olímpicos, ya sabemos, no es obligatorio ceder a los futbolistas. Independientemente de esto, si él en algún caso tuviese algún problema y él formaría parte finalmente de los 18 jugadores, obviamente que nosotros, el club lo va a ceder como corresponde. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Buenas noches.